Ya, aquí sí. Gracias. Entonces, bueno, en el denominador nos va a quedar exactamente el mismo término, ¿cierto? Raíz de a menos b. Acá el exponente negativo lo vamos a dejar en el denominador. Entonces vamos a tener a menos b, raíz de todo eso, nuevamente al cubo. Este es menos un medio, por lo tanto raíz cuadrada, ¿cierto? De a menos b, o sea, más b, perdón, menos 2 factor de a cuadrado más b cuadrado. El con exponente negativo también, ¿cierto? Lo vamos a bajar. Ya, entonces como primer paso, ¿cierto? Para sentirnos más cómodos, digamos, lo escribimos con otra notación y así notamos que como tenemos sumas y restas de fracciones con distintos denominadores, ¿cierto? Vamos a sacar el mínimo múltiplo de ellos que, dado de que son factores algebraicos, va a ser el producto, ¿cierto? Es decir, el término de la última expresión. ¿Ya? Entonces, sabemos que es posterior, ¿cierto? Vamos a poder utilizar propiedades de producto notable en ese caso. Bien, entonces amplificamos el primer factor, ¿cierto? El primer numerador, es decir, tenemos que multiplicarlo por raíz de a más b nuevamente, así que le podemos aumentar el exponente, ¿cierto? Por productos. Sumamos el exponente, por lo tanto tenemos la raíz de a más b, y ahora va a quedar elevado a la cuarta, ¿cierto? Es decir, aquí multiplicamos cruzado sí, porque es el factor que le falta. En el término del centro, su denominador es raíz de a más b, por lo tanto vamos a multiplicar por el inverso o por el conjugado, ¿cierto? En el interior. Por lo tanto, nuevamente aquí vamos a tener un aumento, ¿cierto? En su exponente. ¿Cierto? Estamos multiplicando nuevamente cruzado. Y este denominador, como ya es equivalente, ¿cierto? El numerador acá no cambia para nada. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí no tenemos ningún conflicto. Bien. Acá, ¿cierto? Dado por la paridad del índice de la raíz y el exponente, podemos despejar, ¿cierto? O determinar la raíz. Entonces vamos a tener a más b cuadrado. En el segundo término exactamente lo mismo, vamos a tener a menos b al cuadrado. ¿Cierto? Aquí estamos cancelando en el fondo la raíz con eso. El tercer término nuevamente va a quedar igual. Vamos a distribuir el factor. Perdón, este es menos, ¿cierto? Vamos a borrar eso mejor para que no parezca así de ordinario. Entonces aquí la resta, ¿cierto? 2b cuadrado. Y los denominadores, ¿cierto? Multiplicamos eso ahí. No hay problema, ¿cierto? Porque recordemos que si tenemos raíces con el mismo índice, podemos juntar esto dentro de una misma raíz, ¿cierto? Y vamos a multiplicar en el interior, vamos a tener ahí una suma por su diferencia. Pero sin embargo, como hay una diferencia de elementos al cuadrado, ¿cierto? No podemos simplificar con la raíz, ¿cierto? Debería ser todo esto en un paréntesis elevado al cuadrado para que se simplifiquen. Como no, eso no sucede, no podemos hacerlo. Y aquí para terminar, entonces, uno lo que hace va a ser desarrollar todos los binomios solamente. Entonces, el denominador va a quedar igual. Bueno, esto es un A. Acá tenemos, ¿cierto? Cuadrado de binomio. Cuadrado de binomio. Bien, entonces simplificamos todo lo que podemos, ¿cierto? El 2ab se va. A cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado menos 2a cuadrado se van. B cuadrado menos 2b cuadrado se va. Es decir, como siempre, ¿cierto? Los ejercicios entretenidos se va todo y nos da 0. Ya, entonces esto lo vamos a guardar. Y dejamos espacio para otro. Bien, entonces de la guía, dentro de la simplificación, este fue el que me parecía a mí que tenía más complicaciones dentro de, ya, para ustedes. El otro de simplificación era más sencillo, ¿ya? Y al menos de los que me lo enviaron, me parece que la mayoría en su totalidad lo vio sin ningún Profe, conflicto por ahí. ¿Sí?
¿Podría ver los de valor absoluto? Sí, eso es justamente solo a los que quiero centrarme más, ya, porque son bien Vale. relevantes, tanto para ustedes como no nos queda mucho tiempo también para resolverlo. Entonces los de valor absoluto tenemos el caso 1, el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x menos 1, y si cerramos todos los valores absolutos, desigualdad 2, ¿ya? Entonces, y entonces como solución, lo primero, si consideramos el valor absoluto más grande de ellos, ¿cierto? Y lo eliminamos, recordemos que por la propiedad de que si el valor absoluto era menor o igual que c, eso implicaba que x, ¿cierto? Estaba entre c, menos c y c, ¿ya? Entonces, lo que nos quedaría es que si x menos el valor absoluto de x menos 1, valor absoluto, bueno, con toda esta cosa, ¿cierto? Si solo si, entonces significa que lo del interior, oh, perdón, ¿cierto? Sin ese último valor absoluto. Ahora veo los comentarios. Exacto, Francisco. En realidad no había conflicto, solo que había ahí algo con las raíces que si usted no la transformaba, o esos exponentes no los transformaba, iba a dar vueltas, digámoslo así, tratando de simplificar, iba a ser mucho más difícil encontrar. Y entonces, si le quitamos, ¿cierto?, el valor absoluto más externo, entonces va a estar entre el negativo y el positivo aplicando esta propiedad. Ujú. Entonces aquí tenemos x menos esta cosa. Aquí vamos a invertir el sentido de la desigualdad. Entonces si le multiplicamos todo por menos 1, entonces vamos a tener, bueno, en realidad vamos a dejar esto adelante ya. Si factorizamos por menos, en el primer caso tenemos el valor absoluto, menos x, y cerramos esta cosa. Y bueno, acá tenemos 2 y menos 2. Entonces si multiplicamos todo por menos 1, recordemos que se nos invierte las desigualdades, ¿cierto? Entonces se nos invierte las desigualdades, pero vamos a quedar nuevamente entre menos 2 y 2. Y al invertirse las desigualdades, estos van a quedar exactamente en la misma ubicación. Entonces, acá al multiplicar por menos 1, ¿cierto? Se nos va este menos. Y voilà. Ya, entonces, como adentro nosotros, ¿cierto? Tenemos un valor absoluto de menos 1, lo que queremos hacer es ver dónde está el valor absoluto de menos 1. Por lo tanto, acá, para eliminar este menos x, le sumamos x, ¿cierto? A todo. Entonces aquí vamos a tener x menos 2, un valor menor o igual que, aquí nos quedó solo el valor absoluto, ¿cierto? Que se cancelan estos. Y acá al sumar x, x más 2. Es decir, el valor absoluto de menos x menos 1 está entre x menos 2 y x más 2. ¿Ya? Entonces aquí nos va a permitir un poco considerar ahora por casos. Entonces ahora analizamos. Entonces, el primer caso, si tenemos que x es mayor o igual que 1, ya recordemos que ¿por qué x es mayor o igual que 1? Porque acá en el interior, ¿cierto? Lo que estamos en el fondo considerando, entonces aquí en el análisis, ¿cierto? Nubecita, es que lo de acá adentro tenemos que x menos 1, si es mayor o igual a 0, implica que x es mayor o igual que 1, ¿cierto? Y por eso que estamos analizando x mayor o igual que 1 en vez de x mayor o igual que 0. Ujú. Y entonces, si x es mayor o igual que 1, significa de que el valor absoluto de esta cosa va a ser exactamente lo que está dentro. Entonces nos vamos a tener x menos 2 sin el valor absoluto. Ujú. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se me cumple esta cosa? Espere, profe, ¿qué pasa, dice ahí? ¿Acá? ¿Eh? Ya, entonces nosotros vamos a analizar por caso, ¿cierto? Que es para el interior del valor absoluto, o digamos el de acá, el x, valor absoluto de x menos 1. Entonces, si lo de acá adentro, ¿cierto?, es mayor o igual que 0, implica que son los x mayor o iguales que 1. Analizamos por qué sucede con los que son mayor o iguales que 1 y luego con los que son menores. Cuando son mayores o iguales que 1, en este caso, entonces el valor absoluto de x menos 1 va a ser igual a x menos 1, porque son los valores mayores. ¿Sí? Sí, sí, me parece.
Está bien. ¿Vale? Y entonces ahora analizamos esta situación que sucede para cualquier X. Porque eso es lo que vemos. Entonces, supongamos aquí caso A. Ya vamos a colocarle A. Y vamos a analizar entonces cuál va a ser nuestra solución A. Y luego, ¿cierto?, la vamos a unir con la solución B. Dado que en este caso la función, ¿cierto?, por ser no una función cociente, ni raíz, ni logaritmo, ¿cierto?, no tenemos una restricción, por lo tanto, nos saltamos la restricción y vemos las soluciones por los tramos nomás del valor absoluto. Ya, entonces, aquí, ¿qué sucede con esta desigualdad que hemos considerado acá? Es decir, ¿para qué valores de x se da que siempre x menos 2 es menor o igual que x menos 1 y esto a su vez es menor o igual que x más 2? Entonces, como estamos considerando solo x que son mayores que 1, es decir, no hay ninguna fracción aquí metida, esta cosa siempre va a ser verdadero, ¿cierto? Para todo x real, o todo x mayor o igual que 1, perdón. Es decir, para cualquier x que sea mayor o igual que 1, esta desigualdad siempre cumple. ¿Sí? Es decir, entonces la solución son todos los elementos que van del 1 hasta el infinito. Es decir, todos los x mayor o iguales que 1 me satisfacen esta desigualdad. Ahí, si hay alguna consulta nuevamente, para aclarar. Y el caso contrario, entonces, cuando tenemos los x que ahora son menores que 1, y en este caso, ¿cierto?, esta desigualdad va a anteponer el menos. ¿Cierto? Eso recordando solo la definición de valor absoluto. Por lo tanto, quiere decir que la primera x menos 2 menor o igual que, la anteponemos un menos, ¿cierto? Acá, entonces se nos van a invertir el orden, va a quedar 1 menos x, menor o igual que la segunda queda exactamente igual. Y entonces ahora esta es la situación que estamos analizando. Veamos primero este caso, vamos a ver luego este caso, ¿cierto? Y así vamos a determinar la solución B, que nos satisface esta parte. Ya, entonces, vamos a ver este caso acá con verde. Entonces, x menos 2 es menor o igual que 1 menos x. ¿Cierto? Aquí, término semejante, ¿cierto? Por lo tanto, nos quedan los x que son menores o iguales que 3 medios. Por otro lado, vamos a hacer acá con rojo. Ahora, este lado de acá de la desigualdad, tenemos 1 menos que x menor o igual que x más 2. Nuevamente, ¿cierto? Término semejante. Y nos quedan los x mayor o iguales que menos un medio. ¿Ya? Es decir, aquí tenemos un y, ¿cierto? Porque deben cumplir ambas. Es decir, tenemos que x está entre menos un medio, perdón, y 3 medios. ¿Ya? Entonces, nuestra solución B, por lo tanto, nuestra solución B sería el intervalo cerrado siempre entre el menos un medio y el 3 medios. ¿Cierto? Por la igualdad aquí son cerrados. Por lo tanto, la solución final o total, ¿cierto?, va a ser la unión de la solución que encontramos y la restricción, pero en este caso como no hubo restricción no se considera. Y bueno, la unión entonces entre este intervalo pequeño y el que habíamos considerado anteriormente, que era entre 1 e infinito. ¿Sí? Entonces como el 1 está por acá al medio, vamos a considerar desde el menos un medio hasta el infinito. Y como el medio es cerrado, ¿cierto? Es cerrado esta cosa. Y el infinito siempre va abierto. Ya, es decir, todos los x que están en este intervalo son los que satisfacen la desigualdad. Bien, entonces vamos a dejar aquí y agregar una nueva página. Acá. Ya, para el otro caso,
ejemplo, aquí tenemos el 2. Era el valor absoluto de estas funciones. Este es un 2, ya. Entonces, para este caso, ¿cierto? Tenemos raíz. Por lo tanto, aquí sí tenemos que preocuparnos primero de la restricción. Entonces, vamos a colocar 1 hora restricción. Ya, entonces la restricción, vamos a llamarle R para denotarlo de alguna forma. Tenemos que considerar todos los X tales que la raíz que ven definida, ¿cierto? Tales que, bueno, aquí no es necesario sacar la raíz. Entonces tenemos que X cuadrado menos 3 sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque la raíz sí tiene permitido ser un 0. Ya, entonces aquí van a ser todos los X reales tales que me satisfacen esta cosa. Es decir, van a ser los valores absolutos, ¿cierto? O sea, pasamos acá, luego aplicamos raíz. Ah, esto es raíz, perdón. Pasamos hacia allá, ¿cierto? Y luego aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y voilà. Es decir, son los X que van a estar entre raíz de menos 3 y 3. Entonces así podemos establecer la solución. La restricción, perdón. Entre la raíz de 3 y de luego hacia el infinito. Y entonces ahí tenemos la primera restricción. Caso B. Y entonces ahora vamos a ver la solución. Tenemos una raíz, así que como no hay problema, ¿cierto? Podemos elevar al cuadrado. Vamos a decir, obteniendo. Entonces nos va a quedar valor absoluto de esta cosa, ¿cierto? Al cuadrado, menor o igual que esta cosa aquí al cuadrado, ¿cierto? Recordemos que, como vimos, propiedad de valor absoluto nuevamente, el valor absoluto elevado al cuadrado era lo mismo que solo estar elevado al cuadrado. Y bueno, acá cancelamos esta cosa. Ya, entonces desarrollamos, ¿cierto? Cuadros de binomio. Oh, perdón. Menos, entonces tenemos aquí 2 raíz de 2 x, o 2x. Este es un menos, perdón. Más 2, ¿cierto? Acá. Perdón. Bueno, podemos igual simplificar entonces inmediatamente ese, ¿cierto? Dado de que vamos a poder realizarlo cuando corresponde. Vamos a seguir aquí hacia el ladito. Y entonces, ¿cierto? Luego de reducir tenemos 5 menos igual que, ¿cierto? Ese va hacia acá, este va hacia acá. 2 raíz de 2 x, ¿cierto? Nos vamos a pasar al tiro esta cosa acá mejor. Acá nos queda x. Entonces son los x mayor o iguales que esta cosa, ¿cierto? Ahora, esto recordemos que cuando nos queda una raíz en el denominador, generalmente uno lo va a racionalizar, ¿cierto? Entonces aquí, nuevamente, conservación, racionalizando, tendríamos que multiplicar nomás por raíz de 2, ¿cierto? Entonces nos quedaría, bueno, 5 raíz de 2, y en el denominador nos quedaría 8. O sea, perdón, 4. ¿Cómo que 8? 4. Ya. Entonces estas cosas aquí, ¿cierto? Son equivalentes. Entonces cambiamos acá el color. Ahí sí. Y entonces la solución, ¿cierto? Sería considerar la restricción y estas soluciones por tramos. Sería 5 raíz de 2 cuartos, infinito. Entonces la restricción que habíamos establecido, ¿cierto? Era este intervalo. Como no consideramos el menor, consideramos este tramo y comparamos, ¿cierto?
entre el 5 raíz de 2 cuartos y el raíz de 3, el 5 cuartos es más cercano a 1 que, bueno, superior a 1, ¿cierto? Y si lo multiplicamos por raíz de 2, claramente este va a ser mayor que raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, en realidad aquí la restricción prácticamente no cuenta. Es decir, va a ser solo el primer intervalo. Ujú. Bien, de valor absoluto habían varios más, ¿cierto? Página nueva. El caso 3, entonces tenemos el valor absoluto de x menos el valor absoluto de x sobre x menos 1 sobre x, todo un valor absoluto de eso, ¿cierto? Mayor o igual que el valor absoluto de x. Ya, entonces solución, solo generando el análisis por, por tramos, digamos, de los valores absolutos de x, uno puede determinar la solución, o el conjunto de solución. Y entonces, primero la restricción, bueno, claramente, ¿cierto? Se nota que x tiene que ser distinto a 0, ¿cierto? Entonces, esta, digamos, va a ser nuestra restricción. Ya. Entonces, vamos a considerar los primeros casos. Como vamos a iniciar solo para el absoluto, ¿cierto? Nos interesa saber qué sucede cuando el x es mayor o igual que 0 y luego cuando es negativo, ¿cierto? Bueno, aquí mayor o igual, considerando de que no tenemos la igualdad, ¿cierto? De hecho, podemos borrársela inmediatamente para no confundir después en la solución. Como la restricción, ¿cierto? Es distinto. Ya, entonces, ¿qué sucede si el x es mayor que 0? Sucede que el valor absoluto de x es x, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar x menos x, 1 sobre x, mayor o igual que x, ¿cierto? Entonces acá tenemos 0, ¿cierto? Entonces esta de aquí se nos elimina. ¿Qué es lo que nos resulta? Entonces nos queda el valor absoluto de menos 1 sobre x, mayor o igual que x. Recordemos entonces que el valor absoluto de esta cosa negativa se antepone al menos, entonces nos va a quedar 1 sobre x, mayor o igual que x. Bueno, aquí voy a continuar hacia el lado. Entonces tenemos 1 mayor o igual que x cuadrado. Y buscamos la solución a esta cosa, ¿cierto? Que en el fondo sería aplicando raíz para obtener el valor absoluto, por lo tanto va a ser más menos 1, ¿cierto? Mayor o igual que x. Bueno, me dio con escribirle mayor o igual de todas formas, entonces se los vamos a agregar. A pesar que luego consideramos que no, ¿cierto? Ya, entonces hemos llegado a estos x, pero tenemos la condición aquí, como x es mayor mayor estricto que 0, ¿cierto? No vamos a poder considerar entonces cuando son menores que menos 1. ¿Ya? Entonces, como x es mayor que 0, implica que son los x menores iguales que 1 positivo. Entonces van a estar en ese pequeño tramo entre el 0 y el 1. O que podemos denotar de otra forma como solución 1, ¿cierto? Que sería desde el menos infinito hasta el 1. Cerrado. Ya, después les vamos a quitar las restricciones. Un manito. Vamos a la segunda parte. No sé si le puse así o con is. Bueno, en el segundo caso, ¿qué sucede ahora si el x es negativo? Si el x es negativo, entonces el valor absoluto de x va a ser menos x, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar x más x sobre x menos 1 sobre x mayor o igual que menos x, ¿cierto? Entonces vamos a ir hacia este lado aquí para usar todo el papel. Entonces, ¿aquí qué nos queda?
2x, vamos, como el denominador es el mismo, vamos a juntar todo. No x. Valor absoluto, si tenemos el cociente, ¿cierto? Podemos separar. Acá nuevamente recordemos que el x es el único que está influenciado por este valor absoluto, ¿cierto? X. Aquí vamos a continuar bajando. Pero nosotros ya podemos evaluar estos valores absolutos porque ya conocemos, ¿cierto? Cuáles van a ser su imagen. Entonces acá vamos a tener menos, acá vamos a tener menos, ¿cierto? Oh, perdón. Entonces acá, ¿cierto? Esto lo vamos a simplificar. Entonces nos queda positivo todo, ¿cierto? Entonces tenemos 2x menos 1, ¿cierto? Acá el denominador va a pasar multiplicando. Acá reunimos todo en el mismo lado de la desigualdad. Entonces vamos a tener este x cuadrado más 2x menos 1 mayor igual que 0. Entonces aquí buscamos, ¿cierto? Los x que satisfacen esta desigualdad. Pero este es un menos 1, ¿cierto? Así, este es un menos 1. Pero aquí el menos me quedó. Ah, ya, sí, aquí me equivoqué en algo. Ya, entonces, atención chicos, acá omití un signo. Justamente aquí en el paso donde yo tengo, observemos, acá tenemos, ¿cierto? 2 por el valor absoluto de x menos 1. Y luego, ¿cierto? Yo factoricé por menos. Entonces, al factorizar por menos, este cambia más, ¿cierto? Y aquí, ojo, entonces, vamos a colocar factorizar por menos 1 en el numerador, ¿cierto? Entonces, si yo saco un menos, digamos este menos de acá, si lo saco, este de acá se transforma en un más, ¿ya? Y ese fue el paso que omití, porque si no, claramente acá, ¿cierto? No voy a poder factorizar, no voy a poder encontrar soluciones reales. Y vamos a estar ahí quizás hasta cuando buscando. Y entonces ahora sí claramente se puede armar el x más 1, todo esto al cuadrado, ¿cierto? El 2x también queda negativo, ¿no? El 2x. Porque queda 2x menos 2x más 1, ¿no? Ya, es que acá ese era el caso. Mira, acá, Ujú. como nosotros vimos que si el x es negativo, el valor absoluto de esto es menos x, entonces, claro, esto va a quedar menos 2x, ¿cierto? Pero como factorizamos, sacamos el menos hacia afuera, Ah, ya, ya, ya. ahí quedó, ¿cierto? Exacto. Y ese se eliminó con el del denominador que también era menos x. Es decir, fue el de acá adentro que me salté. Gracias de todas formas. Y bueno, acá tenemos 0, ¿cierto? Entonces en realidad vamos a buscar los x más 1. ¿Cierto? O los x mayores o iguales que menos 1. O en otras palabras, solución 2, ¿cierto? ¿Cuáles son los mayores que menos 1? Esta cosa lo voy a borrar. ¿Escribirlo bien? Tenemos los x que son mayores que menos 1. Si mayores o iguales que menos 1. Por lo tanto, del menos 1 va a ir hacia adelante. Cerrado, ¿cierto? Y acá abierto. Bien, así entonces consideramos la restricción y las soluciones por análisis de caso, ¿cierto? Por lo tanto, la solución total, bueno, vamos a tener la restricción, unión solución 1, unión solución 2. Es decir, vamos a tener entre el menos 1 y el 0, sin considerar el 0, entonces aquí hay un agujero en el 0, ¿cierto? Y el 1. ¿Ya? Entonces esos van a ser los casos que nos permiten a nosotros encontrar las soluciones de esta desigualdad. Y aquí queda listo.
Siguiente caso, entonces vamos a resolver el último, que convenía hacer el análisis de la curva mediante los signos, ¿ya? Que fue lo que vimos nosotros en una de las clases. Este es el 4. Y tenemos todo en una raíz. Igual que valor absoluto de x menos 1. Ya, entonces solución. Lo primero que hacemos, trabajamos esto, porque observando, ¿cierto?, su denominador claramente cumple con ser un producto notable, así que ahí vamos a ver qué sucede. Va a quedar algo expresado al cuadrado, por lo tanto vamos a poder sacar la raíz, ¿cierto? Y entonces lo primero es notar que esta expresión todo esto entre la raíz. Separamos la raíz, ¿cierto? La raíz de 1 sabemos que es 1, así que no hay problema. Y en el denominador tenemos un producto notable, nuevamente, ¿cierto? Que sería x menos 1 al cuadrado. Bueno, y todo esto en raíz. Por lo tanto, acá vamos a tener esta cosa. Y notamos la restricción. ¿Ya? Entonces, así, la restricción x distinto de... Oh, perdón. Entonces, nuevamente, la restricción son los x reales, tales que x es distinto de 1, ¿cierto? No, perdón. Paréntesis de corchete, que siempre queda feo. Ya, entonces luego que lo que hacemos, reemplazamos, ¿cierto? Para que esta desigualdad nos quede como nosotros queremos. Luego, entonces nuestra desigualdad ahora ha quedado 1 sobre el valor absoluto de x menos 1. Esto es menor o igual que x menos 1. ¿Ya? Entonces acá reunimos términos semejantes, ¿cierto? Así pasamos a este multiplicando. Y como sabemos que esto es igual, como ya hemos señalado, es decir, valor absoluto de x cuadrado, de a, por ejemplo, es lo mismo que a cuadrado nomás, ¿cierto? Si solo así, entonces aquí continuamente hacia abajo, esto es lo mismo que solo al cuadrado. Es decir, tenemos x cuadrado menos 2x menos más 1. Espera. Así. Aquí podemos simplificar el 1, ¿cierto? Se nos van a ir los 1. Sí, que hacer. Claro. Entonces aquí queda x factor de x menos 2, ¿cierto? Entonces sí es más fácil encontrar las soluciones de esta cosa, ¿cierto? El x va a ser igual a 0 inmediatamente, o vamos a tener aquí la desigualdad con el 2. Entonces, o x es 0, ¿cierto? O bien nuestros x son mayores o iguales que 2. Para que sean iguales que 2. Entonces, perdón. ¿Qué hacemos? Analizamos los puntos críticos, ¿cierto? Porque en el fondo aquí lo que encontramos son los puntos que me hacen 0 esta cosa. Entonces, analizamos los puntos críticos. Ajá. Y entonces aquí te lo vamos a hacer con otro color. Vimos que entonces nuestros puntos críticos son el 0 y el 2, ¿cierto? Y vamos a analizar qué pasa entonces con x menos 2, y así vamos a obtener el x por x menos 2. Entonces aquí vamos a rayar así. Pero estoy no utilizando esta herramienta como corresponde. Se me olvida que esto tiene para hacerlo de manera decente. Bien, ya ahora sí, ¿cierto? Analizamos los puntos críticos. Bueno, aquí me faltó una, que sería el que está entre ellos dos, ¿cierto? Ahí sí. Ahí sí, perdón.
Ya, ahí sí. Entonces los puntos críticos, ¿cierto? Dividieron toda esta cosa en 3 tramos. Entonces si yo vengo hasta antes del 0, los valores de x van a ser menores que 0, por lo tanto van a ser negativos. Es decir, todo lo que están acá son negativos. Los que están entre el 0 y el 2 son positivos, y los que están después del 2 también son positivos. Ya, y esto es bastante claro porque es solo x, ¿cierto? Bueno, para el x menos 2, si tengo x que son menores que 0, esta cosa va a ser negativa siempre. Si tomo cosas que son menores que 2, también, ¿cierto? Sucede que vamos a obtener aquí algo negativo. Y para cualquier x que sea mayor que 2, positivo. Por lo tanto, tenemos positivo, tenemos negativo y tenemos positivo. Es decir, aquí tenemos los signos de lo que estamos buscando. Nosotros lo que queríamos en un principio era encontrar estas soluciones para que fueran mayores o iguales que 0. Es decir, aquí, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es que esta cosa, o esta ecuación que estamos buscando, estamos buscando los valores para que sean mayores o iguales que 0. Por lo tanto, tiene que ser positivo. Y en los casos que son positivos serían en este tramo, es decir, desde el menos infinito hasta el 0, y desde el 2 hasta el infinito. Porque entre el 0 y el 2 son todos negativos, ¿cierto? Y además, como sabemos que evaluando exactamente en el 0 y en el 2, son las soluciones, es decir, me hacen 0 esta ecuación, hay que considerar acá si ese elemento es parte o no de la restricción. En nuestro caso, ¿cierto? Observamos que la restricción era el menos 1, por lo tanto no hay ningún problema aquí con evaluar en este punto. Entonces ahora sí vamos a analizar los últimos casos, o mejor dicho la restricción, ¿cierto? Entonces sería, los casos que me dan positivo aquí, tenemos el menos infinito hasta el 2, perdón, hasta el 0, hasta el 0. Y bueno, consideramos, el 0 debe ser abierto o debe ser cerrado. Como notamos que no es parte de la restricción y tenemos la desigualdad expresada como un mayor o igual, no hay ningún problema con el que 0 pertenezca a nuestro conjunto de solución. Y en el otro intervalo, ¿cierto? Comienza desde el 2. Nuevamente el 2, si lo evaluamos la función, me da 0 y no hay ningún problema con eso. Porque recordemos que la restricción era 1, ¿ya? Y el 1 ya queda fuera de la solución. Y todos los valores que sean positivos, ¿cierto? Bueno, ya estaba abierto nuevamente. Por lo tanto, la solución, tenemos este intervalo aquí señalado, ¿ya? Entonces, nuevamente, para funciones, ¿cierto?, que se cortan en muchas partes en el eje, conviene hacer el análisis a través de puntos críticos, porque ustedes se darán cuenta, reduce considerablemente el análisis de los datos, ¿ya? Que sería mediante este análisis de curva. Y esos eran todos los de reales, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco. Los de funciones, no lo logré ver mucho en realidad los de funciones, porque me parecía que estaban bien en general. Solo noté que algunos en el último ítem, que les pedían hallar la compuesta de 3 funciones, en muchos casos lo que hicieron fue encontrar solo el dominio de la compuesta y no la compuesta. Sí, estoy seguro de que el enunciado era encontrar la compuesta. A ver, veamos. Sí, calcular la composición entre esas funciones. Entonces nos piden calcular f compuesto g compuesto h, o perdón, h compuesto f, g compuesto f, ya, de estas funciones. Entonces, nosotros estuvimos analizando primero la existencia, ¿cierto?, para que existiera la compuesta, que era lo que tenía que suceder, que el recorrido, ¿cierto? El recorrido, digamos, de esta función debería estar contenido en el dominio de la primera, ¿cierto? O sea, perdón, al revés, de la segunda. Por ejemplo, en este caso, nos pide calcular, por lo tanto uno lo que hace en realidad es evaluar las funciones acá debajo, ¿cierto? Simplificar y dar la expresión que corresponde a la composición. Sin embargo, si quisiéramos ser un poco más rigurosos, podríamos primero analizar la existencia de esta compuesta, ¿cierto? Entonces, si queremos ver si es que existe la compuesta, lo primero que deberíamos ver es que el recorrido de esta composición esté contenida en el dominio de H, ¿cierto? Y así después hacer exactamente lo mismo con el otro orden. Entonces, por ejemplo, las primeras funciones nos parecen muy entretenidas, vamos a hacer la última nomás, si están de acuerdo. Pero esta creo que la vamos a hacer aquí mismo nomás. Más que nada por el espacio. Entonces, si queremos hallar la composición entre 3 funciones,
Nos Profe, piden, disculpe. ¿sí? Ahí yo, por ejemplo, hice la composición de G o H primero, Ujú. determiné el dominio y después le puse F o G o H. ¿Está bien Ya, igual o no? sí, correcto. Eso era lo que estaba dando como comentario, de que aquí nos piden solo calcular, entonces podríamos justamente evaluar, ¿cierto? Decir, sacar G compuesto H, después eso evaluarlo en F y listo. ¿Ya? Ahora, Ya, el análisis del dominio y del recorrido es justamente para asegurarnos la existencia de esta composición. ¿Ya? claro, Ahora, pero ahí en este ítem era ujú, necesario colocar el dominio. me parece que no era necesario porque el enunciado dice estrictamente calcular la compuesta. Ah, ya. Entonces, también De- eso, que bueno igual que preguntó, porque una observación que quiero hacerle a todos es que a veces leen tan bien el ejercicio, pero no leen el enunciado y responden mucho más de lo que uno les pide. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Es que generalmente ustedes están perdiendo tiempo, ¿cierto?, en calcular, en desarrollar cosas que no van a ser evaluadas, porque, por ejemplo, aquí, si bien usted se siente tranquilo quizás calculando el dominio y el recorrido para analizar la existencia de la composición, sin embargo, si me piden estrictamente calcular la compuesta, yo lo que haría sería solo calcularla y ni me interesa si está bien definida o no. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿cierto? En los casos anteriores acá había que determinar el dominio, el recorrido primero y luego verificar, ¿cierto? Aquí no nos pedían ninguna otra cosa. ¿Ya? Entonces, generalmente vemos el enunciado y de acuerdo a los que nos piden o los que nos preguntan, es lo que nosotros respondemos, ¿cierto? Para no regalar su tiempo valioso. Digo, durante una prueba, ¿cierto? Porque si durante una prueba gastamos 15 minutos más en responder algo que no van a revisarnos, fue tiempo valioso que perdimos en vano. Ya, entonces acá nos piden F compuesto, perdón, H compuesto A, G compuesto F de X. Entonces vamos componiendo, ¿cierto?, hacia afuera. Entonces tenemos el F afuera, el G afuera, el H de X. Entonces dejamos el F afuera, el G afuera, el H de X ya lo conocemos. Dejamos el F afuera. Ahora vamos a evaluar esta cosa como si fuera nuestro X acá, ¿cierto? En el G de acá. Entonces vamos a tener una fracción. En el numerador vamos a cancelar esta raíz. Y en el denominador lo mismo. Y le sumamos 1, ¿cierto? Aquí este paréntesis es grande. Y finalmente esta cosa, bueno, la simplificamos, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir hacia acá mejor para... Tenemos entonces 2 menos x, acá tenemos 3 menos x, ¿cierto? Entonces ahora cuando evaluamos f en esta cosa... perdón. Vamos a borrar aquí. Y entonces evaluamos, ¿cierto? Esto en f. Entonces vamos a tener simplemente 2 menos x más 2. De los del ítem 1, Javiera. Y me perdí. Ya. Entonces, y en F, ¿cierto? 3 menos X, y ahora X es todo esto. Entonces aquí en realidad es más que nada tener cuidado con el signo en caso de... ¿Cierto? Entonces tenemos 4 menos X, y acá vamos a tener, estas cosas se nos van a eliminar, ¿cierto? Y vamos a tener X. O que también uno podría expresar como eso. Entonces aquí tenemos la composición. Ahora, como en el caso que bien señaló acá el compañero, si quisiéramos determinar estas cosas, ¿cierto? Para ver si están bien definidas, lo primero que notamos es que, por ejemplo, para la función h, ¿cierto? Aquí hay que establecer alguna cosa que sucede en el dominio, ¿cierto? Serían, no todos los valores me cumplirían porque esto sea bien definido. En el fondo aquí vemos cuáles son todos los x. Bueno, miramos tales los x que 2 menos x sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces tenemos los x menor o igual que 2. Entonces, el dominio de h serían todos los menores o iguales que 2, ¿no? O del menos infinito hasta el 2 cerrado. En la función g, el dominio, vemos el denominador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es menor el denominador si es que el x al cuadrado vale menos 1? Y sabemos que no existe un x real tal que eso sucede, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay ningún problema con nuestro dominio.
En este caso sí tenemos un problema con el dominio, ¿cierto? Si X es 3. Entonces, en el fondo, para ver la asistencia, tenemos que aquí asegurar que el recorrido de G compuesto H esté contenido en el dominio de F, ¿cierto? Que sería la última función. Este dominio que notamos en la función de allá sería todos los reales menos el 3 nomás, ¿cierto? Ya. Aquí uno saca el recorrido de esta composición. Y lo que hace ahí es, si ya terminó la compuesta, ¿cierto? Que sería esto de acá, despejo nomás. Y eso se lo dejo a ustedes, esto es igual esta cosa. Y ahora despejo las X respecto a ahí, entonces que me quede X igual algo que dependa de ahí, y lo de acá yo analizo el dominio a eso, ¿cierto? Y va a ser el recorrido de esta función. Porque en primer caso, ¿cierto? Como vimos el dominio de G, como no hay ningún problema, el dominio de G serían todos los reales. ¿Ya? Por lo tanto, el recorrido de esta va a estar contenido acá. Por supuesto que sí. Por lo tanto, H compuesto G sí o sí existe. Entonces, la primera parte sí existe. Dado de que si este dominio es todo R, cualquier otro recorrido va a estar contenido en todo R siempre. ¿Ya? Esa es como la parte fome. Sin embargo, para el segundo caso aquí, tenemos que ver que el recorrido de esta composición esté contenido en el dominio de F. ¿Ya? Ahí se los dejo eso para que se entretengan en el caso de que les demore un poquito. Sí, ya. Y lo de demostración me parece que habíamos hecho... ver, de que ese día pasó algo con la cámara. Ya entiendo. Entonces, vamos a ver uno de las de demostración igual. A pesar de que ya están... Ya, el 1 era fome, el 2 también. Ahora el 3 no va entonces. El 3 había que probar esta desigualdad. Ya, y esto tenía que cumplir con A y B reales positivos. Entonces, lo que uno hacía era por casos, veía primero esta desigualdad y después ve este, o al revés, por cierto, vamos a notar lo mismo. Entonces, y 1. Entonces, si A y No B está son... mostrando la pantalla. Muchas gracias. Ahí sí, ya, muchas gracias. Con esta pizarra siempre pasa porque se coloca inmediatamente como pantalla completa y no alcanza a ver abajo. Ya, entonces, ¿qué sucede? Es que si tenemos dos reales positivos cualquiera, entonces, sí o sí, como son positivos, es decir, no van a ser negativos, las raíces de estas cosas también existen, ¿cierto? Entonces, la raíz de A, la raíz de B, también son reales positivos. ¿Ya? Y ahí no hay ningún problema. Por axioma, entonces, tenemos que si los dos son reales positivos, ¿qué sucede con la diferencia entre ellos? Va a ser real, ¿cierto? Porque no podemos asegurar que sea real positivo, porque no sabemos cuál es mayor. Pero con que sea real, estamos felices. ¿Por qué? Porque podemos aplicarle entonces, podemos elevar al cuadrado. Ya. Entonces, así, esta es una flechita, perdón. Entonces tenemos que esta distancia, perdón, que esta diferencia la podemos elevar al cuadrado y eso significa que inmediatamente va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué implica eso? Que A menos 2 veces el producto de sus raíces, ¿cierto? Más el segundo término mayor o igual que 0. Entonces tenemos que A más B es mayor o igual que, pasamos este hacia allá, pero el 2 que quedó acá, ¿cierto? Lo vamos a pasar ahora dividiendo. Y lo eliminamos de acá, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos la segunda parte de la desigualdad. ¿Sí? Tenemos que esto es menor, entonces está bien. Así, hemos hecho la primera parte, es decir, aquí 1 la vamos a poner. Y la parte 2, que entonces debería ser esta, que esta me parece que también ya la mostramos. Entonces para esta nos íbamos a filmar de otro, bueno, de esa primera parte.
¿ya? Es decir, que A más B es mayor o igual que 2 por esa raíz. Entonces, como eso ya lo asumimos, ¿cierto? Por la primera desigualdad, vamos a multiplicar por un término que nos conviene. A ambos lados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda? Si multiplicamos por este término a ambos lados, se van a simplificar el A más B y nos va a quedar, por lo tanto, solo raíz de AB. Y acá no se va a simplificar nada, ¿cierto? Pero el raíz de AB por raíz de AB se va a elevar al cuadrado, por lo tanto sale la raíz, ¿cierto? Y ahora, como habíamos señalado, ¿cuál es lo que nos falta hacer? Es reescribir, voy a ponerle con amarillo o algo así, a ver si se ve mejor. Reescribir esta parte de este término como lo que necesitamos buscar, que es como denominador, como el denominador, es decir, como esta parte de abajo, ¿ya? O como 1 sobre esta suma del denominador. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a reescribir de esa forma. De hecho, se puede escribir igual porque es igual. Entonces acá tenemos el 2, lo conservamos, ¿cierto? El A más B no hay problema. Y por propiedad aquí de fracciones, esto va a pasar al denominador, ¿cierto? Recordemos que una fracción partida, otra fracción, multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y podemos hacer también el caso inverso. Entonces ahora esto lo queremos reescribir. Entonces, como tenemos una suma, acá podemos separar esto como una suma de fracciones con distinto denominador, cuyo mínimo múltiplo sea el producto entre ellos. Es decir, el primer término, ¿cierto? Bueno, si lo queremos escribir todo completo, esto sería AB, A, ¿cierto? Y este sería B, AB. Entonces aquí simplificamos ese, simplificamos este, y ahí nos damos cuenta que es lo que nos queda. Entonces nos queda 2. Si simplifica me queda 1 más B, o 1 sobre B, acá me queda 1 sobre A. Y sabemos que como la suma es conmutativa, es lo mismo que me queda 1 más A, o sea, 1 sobre A más 1 sobre B, ¿cierto? Y que es justamente el término que estábamos buscando. Aquí, ¿cierto? Exacto. Por lo tanto, aquí está la desigualdad, ¿cierto? Que nos pida. Por lo tanto, de 1 y 2 podemos concluir la desigualdad pedida. Entonces lo vamos a cerrar. Ahí. Bien. Y eso entonces, en eso podría resumir la mayoría de las cosas que observé de las soluciones. En su general, no había ningún problema mayores. De nada. Ya, entonces, quedamos en algo de funciones que les quería mostrar. Quedan súper poquito tiempo. De hecho, creo que ya no nos quedaría tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que sí o sí dejarlo para la clase del día lunes. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo les recomendaría es repasar un poco acerca del límite, lo que hemos estado estudiando de límites, y les adelanto entonces un poco lo que nos falta por ver, es los límites que tienden hacia el infinito, ¿ya? Es decir, cuando estamos determinando el límite cuando los x se acercan hacia el infinito. También, cuando el límite de una función es el infinito, es una función, ¿cierto? Se nos dispara. Y de otra forma, las funciones trigonométricas, ¿ya? O límites de funciones trigonométricas. Por lo tanto, ahí vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas trigonométricas, de funciones, de algunas identidades trigonométricas que son varias, ya que les puede servir entonces recordar alguna de ellas, y hacer nuevamente una aclaración de un comentario de la última clase que sucedió, ¿cierto? Que en algún momento discutimos acerca de la paridad de la función seno y la función coseno. Y, No. ¿cierto? Yo me colgué ahí de quien dijo que el seno era par. Perdónenme por volverles a mentirles. y claro, es que bueno, yo supongo que entenderán que estar mirando los que entran, salen los comentarios, la pantalla, lo que escribo,
me hace que muchas veces me doy cuenta que digo y escribo cosas diferentes. Entonces, por eso les pido a veces que estén bien atentos, porque si repaso el video, ¿cierto? Yo me tomo la cabeza dándome cuenta de algunas cosas que les estoy diciendo. Y entonces, recordemos nuevamente la definición, la vamos a volver a recordar, pero para que esto no pase, ¿cierto? Una función es par si la función evaluada en x es lo mismo que la función evaluada en menos x. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era ahí la forma sencilla de observar por qué pasaba eso? Era mirando el gráfico de una función. ¿Ya? Entonces, a pesar de que yo les decía que no me quería adelantar, yo creo que lamentablemente vamos a mirar al menos esta parte para yo quedar tranquilo de que sabemos diferenciar bien cuando una función es par y cuando no. ¿Y eso cómo se podía ver en el gráfico? Entonces señalamos que había simetría, ¿cierto? Dos tipos de simetría que podían suceder ahí. Iba a ser la simetría de un punto, que era con respecto al origen, o bien la simetría con respecto a todo un eje. ¿Ya? Y en este caso, esa simetría con respecto a todo un eje La compartí. La pantalla. Compartí la pantalla. sería con respecto a ahí. Ya no le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No. Ya, ahí sí. Ese, ese. Ya, esta cosa... Bueno, no quiere cargar... Bueno, no importa, ya. Entonces aquí tenemos los gráficos y podemos notar claramente la diferencia que tenemos la función seno, que es simétrica con respecto al origen. Entonces, la que pasa por el origen, como dijimos, no es la par. Pero el coseno es simétrica respecto a su eje y, ¿cierto? Ya, entonces ahí está la gran diferencia, si es respecto al origen o respecto al eje y. ¿Y cómo notamos las por definición? Entonces recordemos que por definición señalamos que par, vamos a escribir aquí, entonces par, ¿cuál era en par? Cuando f de x era igual a f de menos x, para todo x en el dominio de la función. ¿Y cuándo iba a ser impar? Cuando no, o cuando esto era menos f de x, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cierto? Para cualquier elemento de su dominio. Y entonces, analizando el gráfico, acá se puede concluir igual de que cuáles van a ser las imágenes, lo que vamos a ver que se repiten los y y los menos y, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el f evaluado en un x, debería ser lo mismo que el f evaluado en el menos x. Por ejemplo, el f evaluado en pi es el mismo punto que f evaluado en menos pi, o en pi medio. Entonces, por ejemplo, aquí nos damos cuenta inmediatamente que no, ¿cierto? El seno, si lo evaluamos en pi medio, no es lo mismo que evaluarlo en pi medio, porque en pi medio es 1, en menos pi medio es menos 1, por lo tanto cumple la segunda, ¿cierto? Ahora, en 3 pi medio también. Ahora, los múltiplos de pi no nos van a servir porque siempre nos van a dar 0, ¿ya? Y como nos da 0, siempre van a cumplir esta desigualdad, pero tiene que ser para todo elemento del dominio. Si encontramos uno que no pasa, entonces cumpliría con la otra, o recordemos que en algunos casos sucedía que no era ninguna de ambas, ¿cierto? O ambas a la vez, que generalmente iban a ser valor absoluto, funciones por parte o tramos. Ya, entonces en este caso observamos el pi medio, ¿cierto? Y aquí es claro. Si evaluamos en pi medio, la función seno es 1, pero si lo evaluamos en menos pi medio es menos 1. Por lo tanto, no cumplen la definición de par, sino que cumple la definición de ser impar. O sea, perdón, aquí es menos. ¿Dónde? Aquí adentro es menos. ¿Cierto? Ahí sí. En el fondo que es distinto de f de x. En cambio, la función coseno, aquí, notamos que sí nos cumple la definición de ser función par. Nuevamente consideremos el pi. Y ahora no los múltiplos de pi medio porque aquí se van a anular esta función. En los múltiplos de pi. Entonces, en el pi, si evaluamos pi en esta función, nos da menos 1. En cambio, si evaluamos menos pi, también es menos 1. Es decir, nos cumple que evaluado en el número positivo y negativo, exactamente nos llevan hacia la misma imagen, por lo tanto cumple claramente esta función. Así que el coseno es par, sin dudas. ¿Sí? Y el seno cumple con ser entonces impar. ¿Ya? Por lo tanto, en el gráfico, el impar, ¿cierto? Es simétrico respecto al eje y el par es simétrico respecto al origen.
Entonces las funciones cuadradas, función cúbica, función elevado a la cuarta, y ahí es claro porque casi todas van a pasar por el origen siempre. Entonces la función cúbica, si esto es algo así, ahí vamos a darnos cuenta inmediatamente que es impar. Y de hecho es claro darse cuenta que es impar porque si está elevado a 3, ¿cierto? Depende del signo que yo evalúo, si me va a dar positivo o si va a dar negativo. Y entonces ahí es claro que va a ser una función impar. En cambio, ¿cierto? La función cuadrática sabemos que siempre vamos a tener imágenes positivas, por lo tanto sí o sí va a ser par. ¿Ya? Y así viceversa. Bueno chicos, entonces, límites, el día lunes, ya ahí vemoslo hacia el infinito y más allá. Esperemos que entonces que los compañeros que no se pudieron conectar por cualquiera haya sido el motivo de la clase de hoy, sí podamos contar con su asistencia y si ustedes tienen contacto con alguno de ellos, que si saben algo, de todas formas vamos a enviar el vínculo del video y eso, porque no hay archivo de los ejercicios resueltos. ¿Ya? Muy bien para aquellos que trabajaron, para aquellos que no han podido trabajar bien, vamos a darles la motivación suficiente para que lo sigan haciendo y logren lo mejor que puedan. Bueno chicos, que estén súper bien entonces. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.